México, al ser uno de los países más desarrollados de América Latina, ha logrado ser unos referentes en el sector del entretenimiento. A mediados del siglo XX, una serie de factores externos y una buena estrategia gubernamental permitieron crear lo que hoy conocemos como la época de oro del cine mexicano. En esta época encontramos a los melodramas rancheros y urbanos que narraban historias del pueblo de México, historias que cautivaron a todo el mundo. Se podía pensar que antes existía una mayor libertad para los escritores y directores, pero realmente no era así. El gobierno mexicano crea en 1941 el Departamento de Supervisión Cinematográfica. Este organismo será el encargado de la evaluación y autorización de las cintas. Aunque desde antes de la creación, o más bien desde la aparición de las primeras producciones mexicanas, el gobierno ya decidía qué se proyectaba y qué no. Parte de la trilogía de la Revolución, escrita por Fernando de Fuentes, en colaboración con el poeta Javé Villaurrutia, muestra una crítica al movimiento revolucionario. En la película se ven diversas hazañas del general Villa, como el asalto a Columbus. A pesar de ser una historia ficticia, logra transmitir la crudeza de la guerra y la dañada psicología de sus participantes. Al considerar que dañaba la imagen del movimiento, o más bien en un intento de apagar la popularidad de Pancho Villa, fue censurada por el gobierno. Lo interesante de esta película es que solo habían pasado 12 años desde el asesinato de Villa y una buena cantidad de revolucionarios seguían con vida, así que mejores referencias no podían tener. Muchos años después se encontraron las cintas con daño químico, por lo que la UNAM solo pudo hacer una restauración digital. En este puesto tenemos a la que es considerada como una de las primeras grandes censuras del cine. Esta película fue dirigida por el artista plástico Adolfo Besmaugart y narra la historia de una prostituta de nombre Camelia que se enamora de un joven provinciano. Esta le ofrece ayuda para establecerse en la ciudad, pero en el proceso se enamoran y tienen que lidiar con Gastón, el padrote de Camelia. El gobierno de Lázaro Cárdenas, apoyando una petición de la Liga de la Decencia, no permitió la exhibición de esta película. Fue hasta 1944 que se exhibió, pero recortada, ya que el gobierno consideró que la película tenía escenas impropias, o sea que la gente sí podía ir libremente a cabarets de mala muerte, pero no podía verlo en el cine. El error de esta película fue plasmar la realidad que vivían las trabajadoras de estos lugares, ya que por momentos parece más un documental que una película. Además, esta película marcó el despunte de María Soledad García, quien se cuenta fue renombrada por Besmaugart como Estela Inda. Los rollos de esta película se perdieron y después de años de búsqueda por expertos en la materia, fue encontrada al azar en los almacenes de los estudios Churubusco, para posteriormente ser restaurada por la UNAM. Lamentablemente se perdieron algunos fragmentos de sonido y se perdió toda la imagen del final, pero a manera de cine experimental se puede escuchar la secuencia final. Esta película marcó un hito en la industria, por ser la primera en crear una nueva manera de hacer cine y llevarlo a otro nivel de arte. Esta película, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, nos muestra la historia de un profesor universitario interpretado por Pedro Armendáriz, que rechaza la nueva rectoría y decide regresar a su pueblo, donde es confundido con su abuelo, que fue héroe de la revolución. Toma ventaja de esto y en las elecciones se lanza como candidato, mostrándose como un reto ante el partido político de siempre, haciendo despertar al pueblo y exigir una mejor calidad de vida. Creo que esta película se la jugó completamente al hacerle una crítica al PRI. Si bien lo hizo de manera metafórica, esta no fue bien recibida en las altas esferas del poder. Esta película aborda el asesinato del general Francisco Serrano, quien fuese secretario de Guerra y gobernador del Distrito Federal
durante el mandato de Plutarco Elías Calles. Generó un enorme descontento con el entonces presidente al dar a conocer su candidatura presidencial, ya que vio las intenciones de reelección del entonces presidente. Al ver que también contaba con el apoyo de Álvaro Obregón para dicha cuestión, manifestó públicamente que ambos eran traidores a los ideales de la revolución en la que lucharon juntos. Finalmente, el general fue aprehendido junto a sus colaboradores un 2 de octubre de 1927 y asesinado un día después en el municipio de Huitzilac, Morelos. El reconocido director Julio Bracho trabajó de la mano con el escritor de la novela original, Martín Luis Guzmán, para llevar esta historia a la pantalla grande, y la película terminó su rodaje en 1960, pero no fue proyectada en el país. ¿Por qué? Porque la Asociación Militar Legión de Honor le pidió directamente al entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, revisar esta película en lo privado. La petición fue respaldada por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Agustín Olachea Avilés. Sus argumentos eran que esta película denigraba a la revolución, ya que solo presentaba aspectos negativos e inmorales, y no la nobleza del heroico movimiento armado de 1910. La decisión del flamante secretario fue prohibirla, ya que de ninguna manera se podía proyectar como venía filmada originalmente, por el motivo de ser denigrante para la Revolución Mexicana. Irónicamente, la película habla justo de eso, de la defensa de los ideales de la revolución y cómo los traidores solo veían por sus intereses personales. A inicios de los 70s, una donación del expresidente Adolfo López Mateos permitió que se difundiera de manera clandestina entre cineclubes de la UNAM, y no fue hasta los 90 que finalmente llegó al público en general. Su director, Julio Bracho, murió sin ver este logro. En el año de 1968, los estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM deciden filmar con sus cámaras de 16 milímetros todo lo acontecido después de aquella riña entre estudiantes, que fue intervenida violentamente por la policía. Este hecho desencadenó una serie de disturbios que llevaron hasta aquel fatídico 2 de octubre del mismo año en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Después de la incursión del ejército en la Escuela Nacional Preparatoria, alumnos, egresados y maestros del CUEC se unen al Consejo Nacional de Huelga, y su apoyo se manifiesta a través del cine, mostrando desde adentro todo lo que fue el movimiento estudiantil. Se grabaron más de 8 horas de material que fue editado por el director y también representante del CUEC ante el CNH, Leobardo López Arreche, con ayuda de estudiantes del mismo CUEC. El documental nos lleva mes por mes desde julio, donde todo comenzó, hasta la inauguración de los Juegos Olímpicos el 12 de octubre. Tenemos algunas narraciones de miembros del Consejo Nacional de Huelga y de la periodista italiana Oriana Fallaci. Este documental es fantástico. Sencillamente no existe nada mejor que muestre lo que realmente fue el movimiento del 68, ya que estas filmaciones originalmente estaban pensadas para usarse como trabajo escolar, pero nadie se imaginó lo perturbadoras que se convertirían. Bueno, creo que no hace falta explicar el por qué se censuró este material. Nombrada por muchos como la mejor película de Mario Almada, esta película, basada en la obra de teatro Debería haber ovispas de Rafael Solana, nos muestra la historia del padre Feliciano, un cura viejo de un pequeño pueblo, y Matea, una huérfana criada por monjas que aprendió la psicología del castigo. Estos dos se enamoran y viven un apasionado romance. También aborda la doble moral de las personas reflejada en los habitantes del pueblo, quienes después de escuchar un rumor inventado por el doctor del pueblo que intentó abusar de Matea, buscan hacerle la vida imposible. Lo interesante de esta película es que no se centra totalmente en el prohibido romance de los protagonistas, sino en la hipocresía de las personas que tratan de aparentar ser de lo mejor ante la sociedad, pero guardan una podredumbre en su interior y critican lo que ellos también hacen. Además, en este material vemos una crítica a la Iglesia Católica. El director Arturo Ripstein plasma impactantes escenas
que podrían ser controversiales hasta el día de hoy. Esta película fue filmada en 1977, pero se estrenó hasta 1983, porque la entonces titular de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente, le denegó los permisos correspondientes. En este caso, los desnudos no fueron problema, como en La Mancha de Sangre, ya que el cine de ficheras estaba floreciendo. El problema fue criticar a la iglesia y atreverse a plantear la idea de que los sacerdotes también tenían pensamientos sexuales, justo dándole la razón a la película en que la sociedad es doble moral. Lo curioso de esta película es que Mario Almada se arrepiente de filmarla, porque él era católico y esta película va en contra de la religión. Incluso declaró que junto con La India eran las únicas películas que no dejaba ver a sus hijos. Hay dos películas que no debería de haberlas hecho nunca, porque pues soy católico, soy gente de mi hogar, de mi casa, pero pues por ahí lo vi el destino a uno y no tuve más remedio que hacerlas. Fueron La India y La Viuda Negra. Pues La Viuda Negra va contra la religión. Es un cura que se enamora de una mujer y con amor lo mata, como las viudas negras matan al macho, ¿no? Pero está dura. Las películas no son malas, son muy buenas películas, pero pues no va dentro de mi línea, ¿no? Yo hago cosas diferentes, cosas que vean mis hijos. Yo les prohibí a mis hijos que vieran las películas. Uno, Marcos, llegó un día y me dice, ya te vi. ¿Qué? Ya vi La India. Te dije que no la vieras. Bueno, pues ya la vi. Otra vez regresamos a la doble moral, ya que este señor no tuvo problemas en interpretar narcotraficantes en películas con pésima crítica, pero sí en interpretar a un cura con deseos humanos. Por otro lado, Isela Vega, la protagonista de la historia, se enorgullece en presumir el Ariel que ganó a Mejor Actriz por esta película. Muy similar al puesto anterior, tenemos como protagonista a Isela Vega y la censura de Margarita López Portillo, quien en este caso había ordenado la destrucción de la película. Esta película nos muestra la historia de Rogelio, interpretado por Gonzalo Vega, un actor con problemas económicos que finge ser Adrián, el hijo perdido de don Alberto, un millonario que radica en Aguascalientes. Esto lo hace por petición de un hombre llamado Sergio. Ya en la casa de don Alberto surge un personaje que sale de la nada, de nombre Adriana, sobrina de don Alberto y prometida de Sergio. Rogelio comienza a sentir cosas por ella, pero se topa con que Sergio siente cosas por él. Al comentárselo a Adriana, esta rompe su compromiso con él y comienza una relación con Rogelio, sin saber que Adriana y Adrián son la misma persona, ya que Adriana es una mujer transgénero. Esta película hizo historia al ser la primera película mexicana en abordar la temática trans de manera directa. En aquellos años ni siquiera se usaba el término. El director Jaime Humberto Hermosillo es considerado el padre del cine LGBT mexicano. En esta película requirió de dos mujeres trans, Xóchitl y Pamela Baeza, esta última siendo la imagen del controversial póster, donde vemos la escena de Adriana desnuda penetrando a Rogelio. Gonzalo Vega declararía que esta escena le resultaría estremecedora. Esta película ganó 2 Ariel, una mejor ambientación y otra mejor guión. Por su parte, Isela Vega fue nominada por segundo año consecutivo a Mejor Actriz. La visibilización que esta película le dio a la comunidad trans es algo histórico. Isela Vega sería parte importante de la revolución del cine. Nunca le tuvo miedo a la censura ni a la sociedad, y su legado quedará para siempre. Todas estas películas tienen en común en que se salían del renglón, criticaban lo que estaba mal, daban pantalla a las minorías, injusticias y mostraban al México real. El gobierno, el ejército, la sociedad de las buenas costumbres y la iglesia no querían que la gente viera más allá de su nariz. Si bien
Ya no se da tanto la censura como antes, sigue existiendo. Las buenas películas que se hacen en el cine mexicano no llegan a las salas comerciales, pero sí vemos una gran difusión de comedias románticas con protagonistas whitexicans. Uno creería que las plataformas serían una salvación para el cine, pero lamentablemente vemos, por ejemplo, en Amazon un gran apoyo a producciones de los Derbez y producciones de cine basura. Recordemos que en México no hay coincidencias, y si hoy se tiene la imagen de que el cine mexicano es una basura, es por algo. Ya por último te voy a dejar el link de las películas que vimos en este video, para que puedas verlas completamente gratis y en alta definición. Así que muchas gracias por ver este video, no olvides suscribirte y dejar tu bonito like. Yo soy Elara Lisco, bye.